Hoy es un gusto, hoy es un gusto tener al doctor José Estrada Mastache, neurocirujano de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, quien cumplió una destacada trayectoria en el Seguro Social de Monterrey y actualmente tiene práctica privada en el AUNA y quien va a presentarnos el tema de ACDF, la cirugía cervical anterior, tips and tricks. Y es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Le pido a todos que por respeto a los demás mantengan silenciados sus micrófonos en lo que el doctor nos expone y al final le haremos unas preguntas. Doctor Estrada Mastache, sea usted bienvenido a Academia AMSICO. Está su micrófono silenciado, doctor. ¿Ahí me escuchan? Ya lo escuchamos, doctor, fuerte y claro. Ok, sí, decía que agradecía mucho tu invitación. Es un honor poder participar aquí y poder expresar también parte de la experiencia que hemos reunido a través de tantos años. Entonces, para no hacer más preámbulo, el tema, como ya lo dijiste, es la cirugía de discodiectomía vía anterior con fusión, dando algunos secretos y técnicas para la cirugía. Voy a tratar de seguir un programa, voy a hablar de indicaciones. El caso clínico básicamente va a ser el caso que vamos a ir tomando para enseñar la técnica y al final voy a hablar de tips anatómicos y los pasos quirúrgicos. Las indicaciones, bueno, las indicaciones ya básicamente todo el mundo las conocemos. Son aquellas hernias de disco en las que está indicada porque hay una falla en el tratamiento médico, ya sea también de rehabilitación física e inclusive con los bloqueos. Siempre es difícil en un momento dado que el efecto mecánico que produce un tejido sobre otro sea resuelto simple y sencillamente con antiinflamatorios o analgésicos. Entonces, allí es una indicación precisa. La espondilosis, en donde los desgarros, los procesos inflamatorios y degeneración ósea llegan igual a ser una compresión de los tejidos neurales. No se diga fracturas y luxaciones, así como las gifosis que en un momento dado producen tanto un dolor axial como compresión de estructuras neurológicas. En este caso de las gifosis siempre pueden ser degenerativas y lo que más frecuentemente me he encontrado son las infecciones que ya han sido resueltas producen demasiada gifosis y entonces hay que entrar por vía anterior en la mayoría de los casos. El dolor axial es algo que sí existe, en el que el paciente siempre se vuelve, está dando tumbos, va a ver a uno y otro médico hasta que alguien le hace caso. Y realmente el secreto en este tipo de situaciones es ponerle un collarín. Si el paciente tolera un collarín durante 2 semanas y él encuentra satisfacción con eso, quiere decir que la ayuda de la cirugía será muy benéfica, aunque siempre existen detractores de esta situación. Yo en lo personal he operado a 2 personas, las dos mujeres, una de 2 niveles y otro de 3. Y al final de 2 años de seguimiento estuvieron bien, se les quitó sus síntomas y estuvieron felices. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Así como el artículo que menciona Daniel Ryu es un estudio ahí de varios artículos en donde lo que encuentra es una mejoría. Entonces, pues podría ser tomado en cuenta. Las tres indicaciones que yo considero absolutas son el deterioro neurológico agudo o progresivo, una inestabilidad mayor de 3,5 milímetros. Obviamente, esto está muy frecuentemente asociado a segmentos que ya están fijos y los adyacentes son los que comienzan a hacer la hipermovilidad. Entonces, también existe el riesgo de que haya un deterioro neurológico. Y un dolor intratable que a pesar de estar el paciente hospitalizado, manejándose con opiáceos, sin antiinflamatorios, y ya pasó fisiatría o bloqueos, y el riesgo de que hagan ahí efectos vagales es muy alto. Entonces, obviamente estamos obligados. Esas son las tres indicaciones en las que yo sí me interesa hacer una cirugía lo más pronto posible.
En este artículo de Arya Nouri, él está muy interesado en describir el proceso de la enfermedad discal, de la osificación del ligamento longitudinal posterior y del el ligamento amarillo. Considera que es una enfermedad que reúne estas tres patologías y lo que él hace es revisar tanto la epidemiología, la genética, la patogénesis y encuentra mucha relación. Probablemente lo que nosotros estamos viendo son etapas de una misma enfermedad en mayor o menor grado, ya sea anterior y posterior. Y lo que finalmente busca la naturaleza es que se fusionen todos los segmentos. Si realmente vemos eso, lo que tratan de hacer al perderse el tejido discal y perder esa altura es tratar de unir las vértebras y que se encuentren en una fusión. Claro que el proceso degenerativo y el desgaste se va hacia donde hay menor presión, ese espacio exactamente en el canal donde se encuentra la médula y las raíces. Y ese es el problema, porque van produciendo un colapso vascular de la microcirculación y nos van produciendo infartos y lesiones medulares intensas. Es importante y me pareció interesante mencionarlo porque a veces uno nada más considera que es una enfermedad del disco o es el ligamento y hay que tomar en cuenta que es todo esto junto y no dejarlo pasar porque puede ser un momento dado importante para la evolución del paciente. La discoidectomía característicamente ha sido aceptada como el tratamiento, el gol estándar en los padecimientos de la columna cervical, como acabamos de mencionar. Siempre ha tenido buenos resultados y entonces se sigue utilizando porque es relativamente segura. Es yo creo que de los procedimientos más hechos, pero siento que también es de los más desconocidos o como que no es tan bien establecida la forma en cómo debe hacerse. Y una situación importante en este caso es que ha habido mucho avance, sobre todo en la cuestión de buscar injertos o buscar cajas, que es la mejor opción. Básicamente es en donde se ha visto un boom. Después de que se hizo la primera cirugía, lo que se tuvo a bien fue desarrollar microscopios, fresados y otros materiales con el objetivo de mejorar la visión y el control durante la cirugía. Pero lo que se obtiene después es la fusión. Entonces eso es lo que se está buscando para que realmente haya una fusión del 100%. Y eso únicamente lo ha logrado el aloinjerto, ¿verdad? Esto sigue en investigación. A veces tenemos que hacer una elección de varios niveles y esto sí es un tanto difícil. En ocasiones el mismo cuerpo vertebral está produciendo compresión de la médula y allí pues sí necesitamos probablemente sacrificarlo. Yo en lo personal no me gusta hacer corpectomías, hice muchas en el Seguro Social y vi muchas evoluciones. Casi el 50% de los pacientes hacían pseudoartrosis y a veces los injertos se migraban a donde uno no quería. Entonces, representaba reintervenciones en dos o tres ocasiones más. Es muy importante. Aquí el autor de este artículo comenta que hasta un 74% de pseudoartrosis se ve en pacientes operados, ¿verdad? Que inclusive no tienen síntomas. Entonces, son datos que uno puede dejar a la deriva. Y si nada más estamos haciendo radiografías y creemos que se ve la fusión, solamente una tomografía nos puede descartar eso, que fue lo que sucedió en este caso. Y después de si es una corpectomía o es una cirugía de varios niveles, hay que considerar en un momento dado el abordaje posterior para quedar con una mejor construcción. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este tratamiento quirúrgico? Primero que nada es prevenir el deterioro. Muchas veces los pacientes piensan, ya llegan aquí con un déficit establecido y piensan que la cirugía les va a regresar todo el movimiento y toda la sensibilidad. Pero hay que ser muy claros. A veces la cirugía es simple y sencillamente para detener el proceso. Y yo siempre le digo a los pacientes que la verdadera magia de la recuperación la hace la rehabilitación. Entonces tienen que ser muy pegados y muy conscientes de que después de la cirugía deben estar
con su rehabilitador y haciendo las rutinas en casa y estar continuamente esforzándose, porque de lo contrario, pues la cirugía va a representar un 10, 15, 20% de lo que es en realidad la evolución posterior a eso. El segundo objetivo, obviamente, es estabilizar la columna, porque el desbalance o la falta de una curvatura adecuada va a provocar que se acelere el desgaste en niveles superiores o inferiores a la fusión o permanezca o continúa el problema del deterioro neurológico. Y obviamente, una vez que se libera el canal, lo que tenemos es una perfusión tanto de la médula como de las raíces mejorada por la amplitud y la descompresión física que se encuentra. El caso clínico es un masculino de 46 años que es cirujano y él presenta en forma crónica, más de 6 meses, unas parestesias en el dermatomo C6 del lado izquierdo y en últimas fechas una paresia 4 de 5. Él decía que por las tardes ya se dificultaba hacer sus actividades quirúrgicas y en ocasiones no completaba, no las terminaba. Entonces esa fue la situación por la cual acude. Bueno, llega con una resonancia magnética y lo que podemos ver en el nivel 5-6 es un osteofito mucho, muy importante que hace protrusión hacia al canal, pero lo que realmente llama la atención es que vean cómo el foramen del lado izquierdo está pues, prácticamente cerrado, ¿verdad? Entonces, a comparación del derecho que tiene libertad, el izquierdo está completamente cerrado y se ve en dos cortes. Aquí también se ve parte del osteofito y acá libre. Es muy importante ver dónde se encuentran las arterias vertebrales, porque si vamos a fresar o vamos a estar liberando esas estructuras, no queremos encontrarnos en los vertebrales. Entonces, aproximadamente tiene aquí entre 7 y 8 milímetros de distancia, que es una cuestión que debemos tomar en cuenta en la planeación de la cirugía. La técnica. Desde 1958, en el siglo pasado, Smith y Robinson describieron su técnica con 14 pacientes tomando injerto de la cresta ilíaca y a partir de ahí ha venido una evolución en lo que ustedes gusten, microscopios, luz, aspiradores, equipo de fresado. Eso es importantísimo. Actualmente no se concibe una cirugía sin un equipo de fresado. Yo en el Instituto Mexicano del Seguro Social tuve que aprender de muchas maneras porque te acostumbran a un fresado, pero cuando llegas no hay. Entonces, muchas de las cirugías al inicio fueron con Kerrison fino y a veces no había, y entonces teníamos que utilizar Kerrison más grandes. Entonces, toda esta evolución que va tocando, de alguna manera va reduciendo los riesgos, va reduciendo el tiempo de quirúrgico, va reduciendo el sangrado. Esto es mucho, muy importante. Desde la posición hay que tener la adecuada colocación de los pacientes. La cama debe estar en posición neutra o hasta 20 grados y lo importante es la posición de Rosier. Esa se logra colocando un bulto de sábana o de gel debajo del cuello, sobre todo en pacientes que tienen su cuello largo, no hay tanto problema con eso y o un bulto detrás de los hombros, ¿verdad? Que abarque toda la cintura escapular, sobre todo en pacientes con cuello corto, para lograr la mayor extensión posible. También es factible colocar el bulto en la región interescapular, pero yo en lo personal se logra casi lo mismo, pero en el posoperatorio los pacientes se quejan muchísimo de dolor muscular, entonces casi no la utilizo. Una forma de ir viendo dónde vamos a hacer la incisión es localizar anatómicamente los niveles. Sabemos que el hueso yoides está a la altura de C3, el cartílago tiroides en 4,5 y el primer cartílago cricoideo en C6. Entonces, sabiendo eso, más o menos nos vamos a orientar y lo corroboramos por medio de una radiografía. En el caso que nos compete, lo que buscamos es hacer una incisión a nivel de 5-6. Aquí lo tenemos, es 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, para la técnica me voy a guiar básicamente con estas imágenes
para llevarlo plano por plano. En ocasiones cuando uno comienza a hacer la disección y está enseñándole a otras personas, no les queda claro cómo están los planos y la disposición anatómica del músculo, de la arteria o del nervio. Entonces, encuentro que es más sencillo hacerlo de este modo. Para la piel podemos hacer dos tipos de incisiones. Una transversa, que en lo personal es la que más me agrada, inclusive se puede hacer entre 3 y 4 niveles, o sea, la incisión se puede prolongar más y la disección también del tejido y nos permite ver perfectamente bien esos niveles. Y la incisión longitudinal, que también era muy utilizado para esos niveles, a mí se me dificulta. Alguna vez la hice, pero tratar de llegar el tejido más allá de la línea media realmente termina uno abriendo demasiado piel y en lo personal se ve muy desagradable la cicatriz que queda y sí les causa alguna situación psicológica a los pacientes, créanme lo que sí. Una vez hecha la incisión, nos vamos a encontrar con el tejido celular subcutáneo. También yo lo corto en forma... bueno, perdón, antes de esto. El lado por el cual se quiera entrar, eso es preferencia del cirujano. Yo me acostumbré mucho del lado derecho y realmente no he tenido problemas después de 28 años de estar trabajando esto. He tenido 3 pacientes con problema de disfónico. Uno se quedó permanente, 2 fueron temporales, ¿verdad? Trabajo con un colega que también es neurocirujano y él aborda por el lado izquierdo y prácticamente hemos tenido los mismos resultados, casi no hemos encontrado los nervios o ramas de los nervios laringeos y esa es la única situación que podría hacer la diferencia. Yo prefiero el lado derecho. Entonces, una vez hecha la incisión, nos encontramos el tejido celular subcutáneo, lo cortamos exactamente en la misma dirección de la piel y lo que nos vamos a encontrar entonces es el platisma. El platisma igual, se puede hacer una sección transversa o podemos seguir las fibras del mismo. Si hacemos la disección transversa, no hay que disecar el tejido celular subcutáneo por arriba del platisma, o sea, se hace la disección junta y solamente disecamos abajo del platisma. Si se hace la disección longitudinal, hay que disecar el tejido celular subcutáneo, abrir las fibras musculares del platisma y hacer la disección nuevamente subplatismal. Entonces, esa doble disección a veces nos acarrea una fibrosis importante. Hay que tomarla en cuenta. Si quitáramos el plano, el plano aquí del platisma, podríamos ver entonces la fascia superficial cervical y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Este es importantísimo, tenemos que ver el borde. A veces aparecen estas yugulares externas, no hay problema, se pueden ligar. Y lo que tenemos que buscar enseguida es el cruce que tienen con los músculos infrayoideos. Aquí se puede ver a trasluz el músculo homoyoideo. Entonces, una vez que se hace la disección del esternocleidomastoideo y podemos visualizar el homoyoideo, veríamos esta imagen. El homoyoideo viaja en esta dirección y está por encima de la vaina carotidia. Entonces, entre el esternocleidomastoideo y su cruce con el homoyoideo, hay que hacer una disección roma. Con una pinza se levantan las vainas fibrosas y comenzamos a distinguir aquí estructuras vasculares. Podemos encontrarnos arterias tiroideas superiores y también se pueden ligar. En este punto es ideal introducir el dedo y palpar la carótida para hacer una disección digital. Se puede hacer con la disección digital o bien se puede ir haciendo disección con pinzas y separando los tejidos suavemente y evitar una ruptura de estructuras. Una vez que se desplaza el homoyoideo o también se puede seccionar, la idea es que le puedan dejar unas riendas para el cierre después al final de la cirugía. Lo que encontramos entonces es la vaina carotidia, que incluye a la yugular interna, a la carótida común y al nervio vago. El nervio vago discurre entre estas dos, ahí es en donde se debe encontrar. Si ustedes lo ven, no lo disequen, ahí déjenlo en la vaina y procuren dejarle tejido a la carótida, no la disequen por completo. Traten de hacer la disección entre la tráquea y la carótida para evitar que también existan lesiones simpáticas de la carótida.
Entonces, una vez identificado el borde anterior el borde medial de la carótida y hacemos la disección, el siguiente punto sería probablemente visualizar el laringio recurrente. Como podemos ver aquí, ya se quitó la yugular. Aquí vemos cómo viaja el vago y hace su giro y regresa como nervio recurrente y después el laringio inferior. Aquí también el nervio debe discurrir entre el esófago y la tráquea. Ahí deben dejarlo. Si lo localizan y está en la vaina carotidia, ahí sí, por favor, hay que hacer una disección suave y tratar de que se quede en la porción medial para no estirarlo. Del lado derecho, el laringio recurrente discurre un poco más separado de la tráquea y del esófago porque recuerden que en donde está la subclavia, ahí es donde hace el giro y no tiene tanta distancia como para poder adosarse, a diferencia del lado izquierdo, que el giro lo hace en el callado, entonces tiene más distancia para poder irse más íntimamente con el esófago y la tráquea. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En donde es más sencillo. Esta vista posterior a mí me pareció muy buena porque me deja ver en claro cómo viajan los dos laringios y más o menos el área donde estamos trabajando pues es aquí. Entonces, si uno diseca en esta área y se llega hacia acá, realmente no tenemos por qué estarlos perturbando. Una vez que liberamos la carótida, vamos a poder palpar los dongus coli. Hay que tener mucho cuidado de no exagerar también en la tracción y en la disección, porque vamos a encontrar la cadena simpática y usualmente no la vemos, pero ahí se encuentran el ganglio superior, medio, e inferior. El superior está en C12-3, el medio se encuentra a la altura de C6 y el inferior a la altura de C7, que se unen con el ganglio de T1 y forman en conjunto el ganglio estrellado. La lesión de estas estructuras pudiera en un momento dado clínicamente darnos un síndrome de Horner, un parecido al síndrome de Horner, donde hay una tosis y una midriasis, básicamente porque se lesiona fibras del ganglio cervical superior y obviamente su función es hacer una midriasis. Ante la ausencia de esto, la función parasimpática lo que nos da es una miosis. Si en el siguiente plano vemos al esófago. El esófago es un tejido muy blando y en ocasiones se puede confundir con tejido graso. Tiene esa situación, ese color, por una pequeña capa de tejido celular subcutáneo. Entonces, hay que ser gentiles también y la disección digital. Prácticamente cuando ya se pasa la carótida, podemos inmediatamente sentir cómo están los bordes de los osteofitos anteriores y el tejido blando que es el esófago y la tráquea. En ocasiones, bueno, se pueden utilizar sondas nasogástricas. Yo no lo recomiendo porque como se hace compresión con los separadores y hay una estructura ahí, hacen compresión del esófago y hay más disfagias posteriormente. Donde sí lo recomiendo y no hay de otra es cuando son las reintervenciones, en donde el tejido fibroso puede confundirnos y sí nos podemos llegar a perder en la ubicación del esófago. Hasta aquí la disección debe tratarse de hacerse lo más amplio posible, tanto arriba como abajo. A veces hacemos la incisión en la piel y conforme vamos avanzando en las distintas etapas, vamos haciendo una disección en forma de cono. Y total que hasta llegar abajo solamente tenemos un pequeño campo de visión. La idea es ir abriendo los tejidos, ir separándolos tanto arriba como abajo para tener una mayor amplitud en la visión. De hecho, lo ideal sería hacer una pequeña incisión y como ley de mínima invasión, de mínima invasiva en una técnica quirúrgica, tener un mayor campo de visión. Así es como se podría ver, perdón, así es como nos quedaría en un momento dado si no hacemos una buena disección y con una buena disección. Entonces, aquí esta es la vía que obviamente ya acabamos de ver por las diferentes etapas: esternocleidomastoideo, tiroides, tráquea, esófago, vaina carotidia. Aquí entonces ya estamos palpando longus coli y los osteofitos de los cuerpos vertebrales. Colocamos un separador esofágico y retraemos todo el paquete.
Vamos a ver entonces los cuerpos vertebrales y hay que colocar una aguja para hacer el marcaje del nivel. En este caso, que seguimos con el cuadro clínico, es nuevamente el nivel 5-6. Llegando ahí, lo que tenemos que hacer entonces es levantar la fascia prevertebral, que sí puede ser un poquito gruesa y muy vascularizada. Entonces, hay que levantarla, hacer un corte, cauterizar y por medio de un disector de gasa, llevar la separación de esta fascia, tanto arriba como abajo, que nos permita ver perfectamente el ligamento longitudinal anterior y parte de los discos. Aquí entonces comenzamos con la separación de los longus coli, ¿verdad? Y hay que utilizar el cauterio, pero les recomiendo nada más usar 2 milímetros o la pura punta del cauterio e ir de abajo para arriba para ir despegando las fibras musculares. Si nos vamos de arriba, dirección caudal cefálica, perdón, hacia caudal, muchas veces nos metemos en el músculo. Entonces es preferible ir despegando las fibras de caudal a cefálico, porque eso realmente nos va llevando por donde está el borde real de los músculos, del longus coli. Con un disector de amígdalas hay que levantar los músculos suavemente y recordar que aquí debajo de los músculos se encuentran las venas vertebrales anteriores. Estas obviamente se van a romper cuando uno levanta el músculo. Entonces, aquí ya hay que utilizar básicamente bipolar para cauterizar las venas, no estar con niveles altos en los cauterios y en el sitio donde emerge la vena, que es prácticamente en la mitad del cuerpo vertebral, en donde prácticamente hace una fobia, utilizar cera para hueso. Tener el control de esto y una vez que tenemos ya expuesta nuestra columna vertebral, el siguiente paso o la siguiente situación que tenemos que tener mucho en mente es el trayecto de la arteria vertebral y verificar nuestros estudios en dónde se encuentra. Esto es muy importante. Cuando leí este artículo del doctor Vittorio Russo, a mí me pareció muy importante porque hacíamos las cirugías pensando en los esquemas de Netter o en algún esquema de los libros. Pero en cuanto yo me di cuenta de este artículo y comenzamos a ver las diferentes posiciones y las cercanías con las estructuras en donde andábamos, pues realmente la cirugía tan bondadosa y tan fácil y tan efectiva se puede convertir en un problema muy serio si no tenemos en cuenta esto. Este autor describe, por ejemplo, la distancia que existe entre la mitad del cuerpo vertebral y el borde lateral de su apófisis uncinales o al borde medial de la arteria vertebral. Describe la dimensión del diámetro de la arteria vertebral, la distancia de altura entre los procesos transversos, la distancia entre las unciformes y la arteria vertebral, la altura de las apófisis unciformes, describe, ¿verdad?, el borde anterior del disco hacia el borde anterior de la arteria y también describe el borde posterior del disco hacia el borde posterior de la arteria vertebral. Entonces, como se puede observar aquí, la línea media en los diferentes niveles, aquí por ejemplo C3-4 tiene 14 milímetros más menos 1, 4-5 tiene 14, C5-6 tiene 17. Los diámetros de las arterias pueden variar entre 5 y 7 milímetros. Los promedios, procesos uncinados también vean los tamaños 1.3, 1.7, 1.2, o sea, realmente son muy pequeños y uno a veces los ve muy grandes. Otras cosas que tenemos que ver es la distancia que se encuentra entre el borde anterior y la arteria. Vean, 12 milímetros, puede llegar un poquito más, ¿verdad? Y atrás también en los niveles es de 4, 4,2, 5, pero vean cómo los rangos se modifican mucho. Hubo allí algún espécimen que mostró que tenía 0,5 de distancia en el borde posterior hasta donde estaba la arteria vertebral. Entonces,
eso implicaría un riesgo muy alto de poder abrir la arteria con un Kerrison o con el fresado, como es el ejemplo que estamos viendo aquí. Seguramente ese fue el espécimen del punto 5. Esta es la uncinada en la parte posterior y vean cómo está el equipo de fresado muy, muy cerca y el Kerrison también cuando tratamos de hacer la foraminotomía, pues prácticamente está encima de la arteria. Entonces, lean este artículo, a mí me parece muy bueno. No solamente describe la posición anatómica, describe también una técnica quirúrgica para un abordaje posterior, el cual personalmente he adoptado. Es de manos libres y sirve muchísimo cuando el rayo no puede enseñarnos los niveles de C5, C6, C7. Realmente sería muy importante que lo obtuvieran y lo pudieran leer. Pensando en esas variantes anatómicas, yo me encontré con un caso como este. Obviamente tuvimos mucho cuidado de no llegar al borde lateral, ¿verdad? Estos son unos ejemplos de un libro en donde vean cómo este loop de la arteria vertebral hace una modificación en el cuerpo vertebral. Entonces, si no tenemos atención en eso, pues podemos desde la incisión del disco abrir la arteria. Entonces, una vez disecados los Dongus Colli, lo que tenemos que hacer es colocar las valvas que tengan unos dientes romos y fijarla debajo del músculo, hacer una tracción lo más amplia posible sin que se zafen de esto. Aquí una vez que estamos cerca de esta región, hay que evitar el uso excesivo del monopolar, sobre todo para no inflamar, para no causar edema del esófago. ¿Verdad? Cuando las valvas se colocan en ocasiones el esófago se hernía, por llamarlo de alguna manera. Podemos usar cotonoides y utilizar también los separadores de raíz, que ya vienen angulados, entonces eso nos permite asegurarnos. De preferencia utilizar el bipolar y aflojar los separadores cada 45 o 60 minutos para darle oportunidad de que la circulación mejore. Con respecto a esto, Affelbaum hicieron un estudio en el 2000 en donde vieron cuál era la causa de por qué tenían tantas disfagias y parálisis de cuerdas vocales. Y hicieron manometrías. Se dieron cuenta de que cuando colocaban los separadores aumentaba mucho la presión y pusieron medio de contraste en el esófago. Demostraron entonces que al colocar el separador, el esófago se adelgazaba a su pared, ¿verdad? Y entonces optaron por hacer desinflar el globo traqueal, que indirectamente también afectaba en esa situación y mejoraba la configuración y la perfusión del esófago. Ellos observaron que los mayores niveles en donde se desarrollaba la lesión de cuerdas o disfagia era en el nivel C6, C7 e inclusive T1. Y otro punto muy importante que cambió fue cuando utilizaron el neuromonitoreo. Antes del neuromonitoreo tenían hasta 10 pacientes por cada 125 casos y eso fue bajando porque el neuromonitoreo les fue avisando y les fue diciendo en qué situaciones podían estarlo afectando. Y eso sí lo he vivido. Muchas veces estamos haciendo la disección o estamos haciendo algún movimiento ya en el espacio discal y nos están avisando que el laringio recurrente se está lastimando. Eso simple y sencillamente nos indica que nos estamos recargando en los separadores y estamos produciendo compresión. Entonces debemos tomar mucho en cuenta eso e inclusive hablar con el anestesiólogo por si en un momento dado habría que desinflar un poco el globo traqueal. Una vez que ya tenemos expuesto la porción anterior de los cuerpos vertebrales e identificado el nivel, entonces hacemos el corte del disco del anillo discal. Yo prefiero un bisturí 11 y palpo hasta donde llegan las encinadas. Procuro no pasarme de ahí. Utilizo el aspirador para proteger en la dirección que estoy haciendo el corte. Recuerden que hacia el lado externo está la carótida y hacia el lado interno está el esófago. Entonces, según yo coloque el bisturí, protejo con el aspirador. Hay que hacer obviamente la discoidectomía, lo que nos va a permitir en un momento dado liberar el movimiento de los cuerpos vertebrales, fundamentalmente en la porción anterior.
La colocación de los tornillos, yo les recomiendo no colocar tornillos tan grandes, sí colocar tornillos postes que tengan un largo del número 12 milímetros. No se necesitan más, con eso es suficiente. Pero un punto muy importante es que lo coloco a 4 o 5 milímetros de donde sería la línea media. Aquí fundamentalmente lo que aprendí en el IMSS es que si coloco estos postes, la apertura es normal, no hay cambios, no se hace un desbalance en la apertura y me permitía trabajar porque las fresas que utilizábamos, los equipos de fresado eran muy gruesos, entonces teniendo los postes en medio no me permitía trabajar en forma adecuada. Poniendo los laterales me permite ver más y me permite maniobrar con mayor situación. Una vez quitado el disco, nos concentramos en levantar el cartílago articular. Desde el borde anterior, con la cucharilla, procuro hacer la elevación e ir siguiéndolo hacia su vía posterior. Identificando la vía posterior, después lo hago en forma lateral. De este modo, evito estar raspando continuamente en el platillo y debilitándolo. Esto es una de las situaciones en las cuales uno no toma en cuenta, coloca las cajas y después puede ser parte de un problema como la subsidencia. Vamos a adelantarlo un poco. Se hace el mismo procedimiento para la vértebra superior. El objetivo entonces es tener completamente limpio y libre el platillo sin raspar, sin dejar débil esa parte ósea, que es muy importante para que se haga la fusión, la integración de nuestro injerto. Con el Kerrison hago un corte y hay que palpar las apófisis ulcinadas, no pasar de ahí. Con la parte, la mandíbula del Kerrison inferior, tocar en donde se encuentra esa apófisis ulcinada y solamente cortar el tejido. Eso nos va a permitir ver que existe todavía más visco a los bordes laterales y ahí utilizamos una cucharilla recta para poder resecar. Igualmente, aquí se debe palpar las uncinadas, las articulaciones subcovertebrales para ir siguiendo ese trayecto y vean cómo se puede entonces ahora ver los bordes posteriores, las apófisis uncinadas, aquí uncovertebrales. Este es el de la vértebra superior y este es el de la vértebra inferior. Esto es lo que podría ser el ligamento longitudinal posterior. Entonces iniciamos el fresado. Al utilizar la fresa, una de las cosas que aprendimos fue que es mejor si hacemos nada más un solo movimiento en una sola dirección, no estar continuamente yendo y viniendo, o sea, tratar de hacer el fresado en una forma firme, ¿verdad? Y segura para ir viendo lo que estamos desgastando. Vean cómo es, hacemos el corte, nos regresamos y avanzamos nuevamente. Fundamentalmente esto nos evita que la pieza de mano rebote y se traiga o se enrede en tejidos que uno no quisiera encontrarse. Con una cucharilla o un róton podemos hacer apertura del ligamento longitudinal posterior y a continuación seguir la resección del tejido por medio de Kerrison 1, Kerrison 2 para poder visualizar entonces la dura madre. Ahí metemos la Kerrison y comenzamos a hacer el corte. Puedo adelantar un poco. Ahí ya tenemos casi levantada el tejido. Aprovechamos para hacer el corte del osteofito posterior. Yo en lo personal no hago primero corte de osteofito y luego corte del ligamento. Procuro hacer los dos al mismo tiempo para no estar comprimiendo repetitivamente la médula. Entonces, una vez que se hace retiro del ligamento, tenemos que ver a dónde llegan las apófisis, porque en este punto vamos a encontrar la emergencia de la raíz. En este caso, no logré localizar el plexo venoso. Siempre hay un plexo venoso aquí que es parte ya de la vasculatura, tanto del nervio como de la arteria vertebral que acompañan a estas dos estructuras hasta su salida por el proceso transverso. Entonces, ese es el punto en donde a mí me sirve de referencia para saber que ya estoy en la emergencia del nervio.
Si nos fijamos bien, prácticamente este es el punto donde está la axila y acá lo que sería el hombro del nervio. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, tratar de meter la punta del Kerrison y saber en dónde se encuentra, no perderla de vista porque pues pudiéramos encontrar la vertebral. Como vimos en las imágenes del paciente, la arteria vertebral se encuentra aproximadamente 7-8 milímetros. Entonces aquí con cierta seguridad a 4 milímetros no la encontramos, ¿verdad? Vean aquí cómo ya se comienza a descubrir más el nervio. Ahí está, ahí se puede apreciar el nervio. Hacemos todavía liberación y hay que palpar, estar seguros de que no se encuentra ninguna estructura que esté comprimiendo el nervio. Y sobre todo aquí muchas veces en la neurofisiología de control nos van a informar si existe o no todavía irritación del nervio. Bueno, aquí no se editó bien el video, pero hacemos la colocación de la prueba de la caja y lo importante aquí es que la caja, la prueba debe ser lo más grande posible en el aspecto anterior, lateral, ¿verdad? El anteroposterior probablemente un 12, un 14 sea ideal. Lo importante es que la caja quede en el borde de la vértebra porque es la porción más dura del cuerpo vertebral, los muros, tanto anterior como posterior. Si colocamos una caja más pequeña, lo que estamos provocando es que se quede en el platillo discal y si la metemos y dejamos en el centro, es el sitio que tiene menos presión, menos tolerancia. Entonces hay que procurar dejar la caja lo más al borde posible y que sea lo más grande posible. Como ustedes pueden ver, llega a los bordes de las uncinadas. Entonces estamos obteniendo una buena amplitud y estamos asegurando de que no haya un colapso, una intromisión o ruptura de los platillos. Una vez hecho esto, aquí está el control radiográfico. Lo que tenemos que hacer es retirar los postes con sumo cuidado porque se encuentra ahí, puedes encontrarse el tejido del esófago y colocar cera. A veces no se puede colocar porque el tejido no permite que se adhiera la cera al hueso, entonces hay que hacer una pequeña cauterización y exponer el sitio donde se encuentra el agujerito. Se coloca la cera y se adhiere. El mismo proceso se repite eh, para el otro poste. Aquí no fue necesario hacer cauterización, la cera sí entra y se queda adosada en el interior del agujero. Y a continuación, pues es colocar la placa. Hay que medir la placa. La placa de preferencia que sea la más pequeña posible. En ocasiones nos parece que está muy bien la placa y en la evolución vemos que los bordes comienzan a chocar. Esta placa que quedó un poco grande, se cambió, se optó por una más pequeña y ahora se está colocando un clavo para fijarla y poder hacer la introducción de los tornillos. Yo en lo personal utilizo la fresa. El agujero se hace en forma más rápida y podemos evitar dañar estructuras. Finalmente, los tornillos actualmente son autorroscantes y hay autoperforantes. Yo no los utilizo, prefiero los autorroscantes. Y aquí esta imagen la utilizo para ver fundamentalmente si el primer tornillo que coloco es la distancia adecuada, la distancia ideal y la posición en la que debe ser. Igual, los tornillos traten de dejarlos en la porción o más superior o más inferior de la vértebra porque, repito, son las partes más duras que tienen mayor concentración de hueso. Aquí pueden ver que el tornillo llega prácticamente en el cuarto posterior de la vértebra. Entonces a mí me agrada que tenga el tornillo que toque o pueda pasar ligeramente la cortical posterior. Un tornillo que queda bicortical es un tornillo que realmente va a estar muy, muy seguro.
Entonces, seguimos el mismo procedimiento para los otros 4 tornillos y se cierran los candados. Y aquí podemos ver el resultado entonces de la colocación de los tornillos. Vean cómo se cambió el tornillo. El que habíamos colocado era un tornillo de 16 y lo cambiamos por un 18 y quedó casi, casi bicortical, quedó bastante firme. De todos modos se cierran con sus candados y nos quedamos con la satisfacción. Era una caja con lordosis, entonces mejoró la curva y de todos modos a la placa también se le dio lordosis para asegurarnos de que aún sea un mejor grado de curvatura. Este es el resultado transoperatorio. Aquí podemos ver la placa. A continuación, lo que hacemos es un lavado para ver que no haya sangradito. En este caso, el paciente tenía un sangrado en capa, por lo cual utilicé este hemostático que se llama Flosil. A mí en lo personal me gusta mucho. No tenemos que esperar tanto tiempo y hace un efecto increíble. Quitamos el exceso. Y ya para finalizar, coloco vancomicina en el lecho quirúrgico, no todo el contenido del frasco, prácticamente lo que necesitamos es que esté tapando la caja y utilizo Depomedrol de 20 a 40 miligramos para que el esófago tenga un proceso desinflamatorio mejor y nos ha ido bien. Estas son las placas finales y así es como se quedan ya resuelto el caso. Vean cómo ya no hay osteofito, está completamente libre atrás y se mejora la situación. Ok, el cierre, antes de esto, el cierre tiene que ser igual por planos, si disecaron el platisma en forma longitudinal o transversa, hay que dar puntos simples. Yo utilizo Vicril de 3 ceros y en el tejido celular subcutáneo también hacemos el mismo procedimiento. En piel utilizo un monocril de plástica 4 ceros, un subcuticular continuo. Las pacientes les ha ido muy bien. La cicatriz es muy, muy pequeña. Al principio es grande como cualquier cicatriz, pero con el tiempo va disminuyendo y va mejorando y usualmente quedan en el pliegue del cuello las heridas. Entonces se disfraza muy bien la situación. Un punto importante a tocar es el drenaje. En la mayoría de los casos ya no dejo drenajes. Siempre estamos seguros de que no haya sangrado, por eso hacemos ahí irrigación continua. Y si no hay sangrado, no dejamos el drenaje. Yo tendré ya varios años que inclusive en casos de 3 o 4 niveles no sangra, no lo hemos dejado y los pacientes han evolucionado en forma satisfactoria. Ahora, los tips. Aquí, en mujeres mayores de 55 y en hombres de 60 años, si no estamos muy seguros, hay que hacer una densitometría ósea porque la forma en cómo puede evolucionar es muy desagradable si hacen una absorción o una pseudoartrosis y explicarles que no funcionó, etcétera, etcétera, es muy traumático realmente y muy desesperante. En el caso de que haya una mielopatía, el neuromonitoreo tiene que ser imprescindible. Cuando se hace la cirugía, el paciente obviamente debe hacerse el procedimiento de anestesia y hay que esperar a que disminuya el efecto relajante. Nos ha tocado algún caso en el que no hicimos esta situación basal, cambiamos la posición y después cuando se hizo el neuromonitoreo no registraba bien. Entonces tuvimos que regresar al paciente a una posición neutra y nos dimos cuenta de que estaba afectando. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto. Se va a tardar más, obviamente, pero hay que platicar con los pacientes. 1 hora más es mejor que tener una cuadriparesia permanente. Entonces, repito, hay que hacer la intubación, hay que esperar a que pase el relajante.
hacer un monitoreo basal, después modificar a la posición de Rosier y comparar. Si los parámetros están igual, adelante, no creo que haya ningún problema. También actualmente se pueden monitorizar los nervios laringeos, es otra recomendación muy importante. Evitar la exagerada compresión de tráquea a nivel de los cartílagos cricoides y aritenoides, por lo que acabamos de hablar del artículo, en donde se comprime tanto el esófago como los laringios. Entonces hay que evitar eso y hay que aflojar los separadores cada 45 o 60 minutos. Los postes, pues yo repito, los coloco entre 4 y 5 milímetros por fuera de la línea media para que me permita maniobrar. Cuando se inicia la discoidectomía, se deben retirar los osteofitos. Aquí en este caso no tenía osteofitos anteriores, pero los podemos fresar o yo utilizo también un Kerrison 2 o 3. Introduzco en la punta del Kerrison y toco el platillo y ahí hago el corte. Ustedes cuando lo comiencen a hacer se van a dar cuenta de que les va a dejar ver entonces el platillo inferior de la vértebra superior y la visualización es muy importante. Eso nos va a evitar abrir los separadores de los postes de más. Usualmente tienen que ser entre 2 y 3 milímetros esa apertura, que representaría entre 3 y 4 de los dientes que tiene el separador. No más de eso, y también guiarse con el neuromonitoreo, hacer promedios cada vez que hace un paso quirúrgico es importante. La disección de los cartílagos, yo les recomiendo empezar por el borde anterior del anillo fibroso y ir separando, ir rompiendo la unión con la cucharilla recta. Primero tratar de llegar atrás, después llegar a los lados y hacer la repetición con el platillo de arriba. Tratar de no hacer un fresado de los platillos en el centro porque se pueden debilitar. Eh, en cuanto al fresado, he utilizado muchas piezas y la verdad la única que me convence es el Midas Rex. Y créanme que a mí no me están pagando ningún comercial, pero yo sí, lo que sí estoy casado es con la seguridad. Entonces, el Mida Red me ha brindado mucha seguridad en cuanto a velocidad, en cuanto a efectividad y en cuanto a potencia. Aun cuando las piezas fallan, no tenemos tanto problema. Actualmente son muy livianas, son muy efectivas y existe una modificación. Hay unas piezas que son retráctiles. Esas son, vamos a decirle, hermosísimas porque pueden obtener ustedes que la punta de la fresa salga. A veces, aunque sea muy delgada la pieza de mano, no cabe en la separación que tenemos del cuerpo vertebral y nos quedaríamos sin fresar las ulcinadas posteriores y no lograríamos entonces hacer una foraminotomía. Pero con estas retráctiles sí se puede hacer, es importante hacerlo. Y el movimiento del fresado hay que hacerlo, tratar de hacerlo nada más en una sola dirección, regresar y otra vez, regresar y otra vez. Al principio lo van a batallar, después lo van a hacer automáticamente, pero eso les va a evitar que puedan estar chocando con estructuras y envolver tejidos y jalar arterias, venas o nervios en un momento dado. Hay que usar aspiradores largos con números 8, 9 y 10 porque luego no nos dejan ver y que se tapan frecuentemente. En cuanto a la foraminotomía, recordar que el plexo venoso nos indica el sitio donde está la emergencia de la raíz. Hay que evitar cortarlo porque pues, va a producirles un sangrado y hay que dejar un gel FOAM, hay que poner un cotonoide o usar algún hemostático. Sí, sí funcionan, pero pues es dejarles nuevamente ahí algo de compresión al nervio, que lo que estamos buscando es liberarlo. Las cajas o los injertos, repito, hay que dejarlos en el borde anterior. Si es un injerto, procurar que la cortical también esté hacia este lado, hacia afuera, porque también es su parte más densa. Perdón. No hay que colocarlas en el centro del platillo, porque puede hacer ahí una impactación muy importante. Y hay que medir los diámetros de los platillos, tanto el AP como lateral, para elegir cajas y planear la cirugía. Esto le podemos hablar al proveedor y preguntarle cuáles cajas tiene. Les aseguro que entre más grande la dejen y estén cerca de los bordes, es mejor en la evolución y
y las manifestaciones clínicas del paciente. Las placas, como ya lo mencioné, hay que tratar de colocar la menor posible que se quede cerca de los bordes para que no esté chocando posteriormente con los osteofitos o con los cuerpos vertebrales adyacentes. Colocar los tornillos lo más largo posible cerca del platillo y específicamente tratar de que queden bicorticales. A veces pueden romper la cortical posterior y pasar 1 milímetro, 1,5 milímetros. No importa, ahí no hay problema. El tornillo queda muy, muy firme. En cuanto a las cajas bloqueadas, aquí mi recomendación es que utilicen cajas que nada más tengan 2 tornillos o como estas de hélice, que son muy pequeñas y no se salen. Aquí tenemos este caso en donde se colocaron en 3 niveles y vean, después de 6 meses ya tenía osificación. Entonces funcionan bien, tienen una buena sujeción. Y para mí los tornillos hacen lo que tanto dice y dice y dice, lastiman el platillo, ¿verdad? Lo rompen, lo dañan. Entonces, si colocamos 2 tornillos arriba y 2 tornillos abajo, ya estamos reblandeciendo ese platillo. Preferiblemente dejar un solo tornillo arriba, un solo tornillo abajo. Aquí, por ejemplo, este caso en el que pusieron así tornillos de 2 arriba y 2 abajo, vean cómo empieza a erosionar y de todos modos comienza a moverse. O sea, el platillo se debilita y no tiene la sujeción adecuada. Entonces, ese es un punto. Lo otro es que si no tiene una buena densitometría, el paciente no coloquen más de 2 niveles o inclusive nada más en uno, porque la posibilidad de que haga subsidencia es altísima o que se salgan. En cuanto a las corpectomías, bueno, repito, hay que tratar de evitarlas. Yo viví así un mar de penas cuando las hacíamos. Funcionan al principio, es una alegría, pero con la evolución después hay que estar volviendo a operar a los pacientes. Eso no es nada agradable. Entonces, si van a hacer una corpectomía, procuren colocar una malla que tenga más capacidad de tener injerto. Actualmente, pues, las matrices óseas nos ayudan muchísimo, nos aseguran más, pero no al 100%. Y hay que tomar en cuenta que a mayor número de cuerpos resecados es menor posibilidad de fusión. Yo prefiero hacer mejor discoidectomías en todos los niveles y nos va mejor. Aquí tenemos un caso de un paciente con una mieloradiculopatía en el cual le hicimos 4 niveles y al segundo año vean cómo permanecen los tornillos y la placa igual, ya con datos de fusión. Y en este caso, en donde se coloca una caja de las telescópicas que son muy difíciles de rellenar, al poco tiempo vean cómo ya se empieza a disminuir, se empieza a impactar la caja, está impactando y erosionando el cuerpo vertebral superior. Y bueno, pues, tuvo que terminarse la cirugía con una cirugía posterior 360 grados, ¿verdad? Que eso es muy factible, sobre todo en las damas y de 3 niveles. Entonces, en cuanto a la hemorragia, si la tenemos bien controlada, pues no hay necesidad de un drenaje. Eso, después de 25 años de estarlo haciendo, realmente no hemos tenido ningún problema. Una sola vez metí a un paciente a revisar por un pequeño hematomita, pero en realidad no era el hematoma, era la proteína morfogénica que habíamos colocado en las cajas. Cuando llegó la proteína, no conocíamos los efectos, se colocaron en las cajas e hizo mucho edema faríngeo, laríngeo y de esófago. Entonces eso fue lo que le impidió la respiración. El TAC se hizo y se veía un pequeño hematoma. Bueno, entramos a tratar de drenar y todo, pero lo que vimos realmente eran tejidos muy edematosos. Entonces, son de los pocos casos que yo recuerdo, ¿verdad? En cuanto a la infección, utilizamos mucho antibiótico, una cefalosporina 2 horas antes de iniciar, 2 gramos. Eso nos ha asegurado también que las infecciones hayan reducido muchísimo. Y después de la vancomicina, ya llevamos casi 16, 17 años con eso y nos ha reducido también la presencia de infecciones del lecho quirúrgico y de la herida. El dopamedrol también nos ha ayudado, esto llevamos unos 6, 8 años utilizándolo y las disfonías,
Las disfagias han disminuido. Sí presentan, sí tenemos, pero se resuelven más rápido, no son tan prolongadas y es en menor el número de casos. Otra cosa que debemos hacer es movilizar al paciente el mismo día de la cirugía, de preferencia, evitar que haga mayor edema, algunas trombosis, y eso va a ayudar que el edema de la región también disminuya por la activación de la circulación. En cuanto a la selección del lado para el abordaje, yo puedo decir que el lado derecho está bien llevarlo de C3 a C7. Si necesitan hacerlo en niveles inferiores, pues hay que ver la emergencia de la subclavia o pueden utilizar el lado izquierdo, ¿verdad? Y evitar alguna situación ahí de riesgo. El artículo que les recomiendo es el de Vittorio Russo, está muy bien. Realmente cuando lo vean se les van a quitar muchas dudas o les van a surgir otras dudas, pero les va a ayudar mucho en cuanto a la resección. Y pienso que lo más importante en esta cirugía es conocer la posibilidad de lesionar estructuras, ya sean tejido nervioso, tejido vascular u otro tejido. Entonces, es siempre utilizar un microscopio. El microscopio no se puede comparar con unas lupas, ni la luz, ni la visión, ni la amplitud, porque aparte el microscopio permite que tengas un ayudante y esté viendo exactamente lo que tú estás viendo y sabe qué estás haciendo. De la otra manera, la persona que usa las lupas, solamente él ve y solamente él sabe qué está haciendo. Si llega a tener alguna complicación, no se le va a poder ayudar y eso realmente es catastrófico. Si en 1958 no lo tenían y hacían estos procedimientos, realmente pienso que la gente estaba acostumbrada al dolor, entonces con poquito que les mejoraran, pues decían que era un éxito, pero la verdad, en nuestra actualidad, cualquier dolor y cualquier cosa, la gente está en un grito. Entonces, si no hacemos una buena descompresión y no tenemos el cuidado de los riesgos, realmente los problemas ya no son nada más del paciente, se convierten en nuestros. Y al final, Robert Collier dijo, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, hacer, hacer y hacer realmente es lo que nos va a mejorar, desarrollar la técnica y el conocimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Una gran presentación. Hay algún par de preguntas. Nos pregunta el doctor Néstor Geraldo, ¿en qué casos usted recomienda utilizar neuromonitoreo? Básicamente, en los casos de que hay una mielopatía, en donde hay una desviación importante, un canal cervical que tenga menos de 6 milímetros, en donde el cambio de posición pueda representar una isquemia de la médula y obviamente pues una lesión permanente. O bien, como en este caso que presento, la raíz está muy comprometida. Entonces, si no tenemos el control del electromiográfico, a veces el puro fresado, el puro microgolpeteo que se produce en la raíz puede llegar a producir edema y una lesión temporal o permanente. Eso sí lo hemos visto. Si el neuromonitoreo baja en su frecuencia o ya no da señal, entonces obviamente tenemos que dejar hacer eso y buscar otro método, un Harrison con pequeñas mordidas, etcétera. Pero sí, yo creo que el neuromonitoreo en la mayoría de los casos debería estar presente. Muy bien, nos pregunta el doctor Aldo Josué Agreda Santana, que en qué casos recomienda colocar placa anterior, solo en casos de listesis o en todos los casos. Pienso que eso es una preferencia. Yo utilizo más placa que las cajas bloqueadas. La caja bloqueada la utilizo básicamente cuando es un solo nivel. Aquí, como ustedes pueden ver, fue un nivel y de todos modos le puse placa, ¿verdad? Me es más segura y me ha demostrado que la subsidencia es menor en estos casos. Entonces, las cajas bloqueadas, todavía estamos en esa situación de que sí funciona, no funciona, pero sí he encontrado más subsidencia con las cajas. Con las placas hemos encontrado mejor posición, corrección de la curva y mayor tolerancia en cuanto a las estructuras. Entonces, yo te recomendaría más la placa que la
que la caja bloqueada. Nos pregunta el doctor Emanuel Moreno que de acuerdo a su experiencia utilizando caja y placa anterior, ¿hasta cuántos niveles puede realizar? Bueno, aquí les presenté un caso de 4 niveles utilizando cajas y placa, ¿verdad? La caja bloqueada yo la utilizo en 1 o 2 niveles, pero si el paciente es joven o tiene una densidad, una densitometría adecuada, una caja bloqueada, pues yo sí me atrevería a ponerla en 3 niveles, básicamente en donde no haya gifosis, donde no haya una listesis, una inestabilidad muy importante, ¿verdad? Si hay una inestabilidad, pues pondría placa. Ok. Nos pregunta el doctor Néstor Geraldo que en caso de un paciente joven de mielopatía espondilótica cervical multinivel con osificación del ligamento longitudinal, ¿recomienda solo cajas y placa o qué opinión tiene de corpectomía en este caso? Pues ahí habría que checar. Si es un paciente joven, seguramente la calcificación del ligamento no está solamente incluida en esa estructura. Puede ser que también esté afectada o esté calcificada la dura madre y estén unidas. Entonces, hacer corpectomía de ese lugar implicaría quitar la dura madre o desproteger la médula, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. A lo mejor sería muy factible hacer una laminoplastía o una laminectomía y fijación posterior para mejorar en un paciente joven, ¿verdad? En un paciente de adulto mayor usualmente no es tanto ese problema. Lo que sí he visto en los jóvenes es más calcificación de dura madre, entonces habría que secar eso. Pero si el cuerpo vertebral tiene calcificación por detrás y está produciendo una disminución del canal de menor de 6 milímetros, pues sí, obviamente hay que hacer una corpectomía, ¿verdad? Si, como decían los maestros, si el problema es adelante, pues hay que darle el tratamiento por adelante. Si es por atrás, pues la misma situación. Entonces aquí, ese tipo de casos hay que estarlos barajando muy bien y tratar de visualizar en dónde se encuentra la dura madre y qué características tiene. Sobre todo, repito, en pacientes jóvenes con esa calcificación. Y nos pregunta Eduardo Reina, en caso de sospecha de lesión de arteria vertebral, ¿qué recomendaciones nos da para el manejo? Bueno, primero hay que colocar cotonoides para tratar de hacer compresión. Inmediatamente lo que se puede hacer es pedir un equipo vascular. Hay que tener lo que llaman los bulldogs para tener colocar bloquear la arteria tanto arriba o abajo de donde está la supuesta lesión. Lo que se debe hacer, si se sabe hacer, porque si no lo saben hacer es mejor apoyarse con un vascular, es hacer localizar el borde más lateral de la vértebra. Ya vieron ahí en el artículo dónde está el trayecto de la arteria vertebral. Entonces, llegar al borde, tratar de fresar el borde, ¿verdad? Y ir revisando continuamente para localizar la arteria vertebral. Una vez localizada, utilizar los bulldogs arriba y abajo de donde esté la lesión. Ya sea que se pueda hacer una reparación directa con un problema vascular 6 ceros, o bien se puede hacer digámoslo así, un envoltorio con este teflón, ¿verdad? Cerrar el teflón y de alguna manera también permanecer ahí, cerrar la arteria y poner ahí algún aglutinante. Muy bien. Y nos pregunta el doctor Omar García González que qué tips postoperatorios recomienda para una mejor evolución del paciente. Bueno, aquí digo los que coloqué aquí en las diapositivas es movilizar al paciente rápidamente, lo más pronto posible, darles de comer, o sea, inmediatamente que sale de recuperación, iniciar con líquidos claros, si los tolera, continuar con una dieta blanda, colocar un collarín, si van a colocar prótesis o alguna caja que nada más sea un nivel, yo les recomiendo que utilicen un collarín blando por 2 semanas, porque la pura posición forzada de la cirugía les produce contractura entre 2 y 3 semanas. Básicamente la movilización, el uso de analgésicos y antiinflamatorios por un espacio de 5 a 7 días es suficiente para eso.
evitar que el paciente también camine o haga ejercicio de más, porque este tipo de cirugía es como si hiciéramos un medio maratón o un maratón. La gente se cansa, está cansada, entonces de repente sí puede agotarse y puede disminuir su rendimiento y sentirse afectada más por la cirugía. En personas mayores también no sería mala idea estarles checando sus campos pulmonares y su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, porque pueden llegar a producirse una neumonía, ¿verdad? No es raro que las neumonías en un 30% de los pacientes que se operan la desarrollen, entonces habría que estar muy atentos en ese aspecto también. Muy bien, pues doctor, nos hemos excedido 16 minutos Ah, de la hora y muchas preguntas. Una charla por demás ilustrativa. Le agradecemos mucho a nombre de Academia AMSICO su participación y las demás preguntas que quieran seguir haciendo, con gusto se las haremos llegar al doctor para contestárselas. Doctor, a nombre de Academia AMSICO, le agradezco muchísimo su participación y damos por concluida la sesión del día de hoy. ¿cómo no? Claro que sí, muchas gracias, muy amables. Saludos a todos, que tengan muy buena noche. Buenas noches.